Bienvenidos a Extreme DIY Makeover, el primer programa de internet en el que tomamos cosas tristes de la vida real y las transformamos en algo hermoso utilizando el poder del DIY. En el caso de hoy, transformaremos dos vidas de dos señores que no han encontrado su lugar en el mundo todavía. Esta transformación puede ser su última oportunidad. ¿Que ya está grabando? Sí, señor Pastel, díganos por qué está aquí. No soy señor, soy señora. Y estoy aquí porque mi comadre Laurita pensó que podría ser algo interesante para mí y pues aquí estoy. Bienvenida, señora Gordoña Pastel. Estamos ansiosos por tomar su caso. Lo que ella no nos comentó en su testimonio es que la comadre Laurita la inscribió en este programa porque tiene una tienda de pasteles deliciosos y lamentablemente la gente acude solamente a ver su bigote. Eso la ha puesto en aprietos financieros y su negocio está a punto de la quiebra. Estamos ansiosos de empezar con esta transformación porque creemos que podemos salvar su felicidad y el bienestar del negocio. Nuestro siguiente invitado también está en una situación precaria. No lo pudo haber dicho mejor, señor Slime. Estamos con usted. Antes de empezar con la transformación, necesitamos conocer la opinión de los expertos. Lo que suele pasar en muchos de estos casos es que los squishies descuidan aspectos básicos de aseo personal. Algunos tienen líneas en donde no deberían, una figura poco atractiva al ojo e incluso algunos se dejan bigote. En esta ocasión trabajaremos con esos aspectos no tan atractivos y los transformaremos para darles una apariencia renovada. Soy experta en casos desesperados y el señor Slime tiene salvación. Con un poco de color y elementos extras podemos darle un realce maravilloso que jamás se hubiera esperado. Es cierto que a veces no cuido mi apariencia, pero tengo un negocio de pasteles. Hay cosas más importantes que ir al retoque de colores. Es momento de empezar con esta transformación. Gordoña querida, para poder comenzar con tu transformación necesitamos cubrir los colores que ya traías. Eso significa que tenemos que dar varias pasadas con la pintura blanca. Yo creí que esto iba a ser más rápido, pero di de verdad muchas capas de blanco. En este punto empecé a desesperarme y decidí utilizar corrector líquido. Y creo que sí cubrió bastante bien. Se ve más blanco, ¿no? Mientras Gordoña bebé se seca, pasaremos con Don Slime. Hay que quitar las cosas extras que no vamos a utilizar, como estos Orbis. Lo siento, bolitas de colores, en este slime ya no tienen lugar. Hemos logrado que Don Slime se vea más suave y limpio. Para este punto, Gordoña ya se secó. Ve, squishy, ustedes tuvieron razón, es mejor pintar con pintura textil. Le vamos a dar un betún sabroso pero colorido, con este turquesa maravilloso. Tiene que ser también un pastel de un buen sabor, así que lo vamos a hacer amarillo porque es de vainilla. Y como ya te había contado, esta pintura textil necesita muchas capas. Así que vamos a darle otra. ¡Listo! Colores brillantes que hacen lucir a Gordoña mucho más joven. El relleno lo vamos a hacer con un toque de fresa, pero fresa ligera. Y mientras esto se seca, Es momento de un corte comercial. recuerda participar en el Crafty Sorteo, en donde podrás ganar todo lo que está apareciendo en tu pantalla. El último día para participar es el 1 de febrero. Come frutas y verduras. Don Slime, usted lo que se merece es un color que vaya con su personalidad. Creo que un rosa chicle podría ser una buena opción. Pintaremos utilizando colorantes líquidos. Oh, este color es perfecto, parece un chicle que quieres morder. Dale like si quieres morderlo. Y también para darle un poco más de cuerpo y suavidad, utilizaremos espuma de afeitar. Un montón. Lo vamos a ir amasando para que se vaya integrando poco a poco. Esto va a hacer que nuestro slime se vuelva mucho más fluffy.
Mira qué esponjoso se puso. ¡Oh, delicioso! Es tan suave que me dan ganas de jugar con él durante horas. ¿Y qué sería de un slime si no tiene toques brillosos? Hay que poner un montón de brillantina. Pero ahora Gordoña requiere nuestra atención. Hay que poner uno de los últimos detalles, el betún. Lo vamos a hacer con la misma pintura textil, pero como con chorros para que parezca que está cayendo. ¡Listo! Y ahora, en este punto, no sé, como que quiero hacer algo radical. Después de todo este trabajo, tengo una corazonada de que ambos objetos funcionarán mejor estando mucho más de cerca. Aunque no sé qué opinen al respecto. Es un poco arriesgado pedirles que se transformen en uno solo. No sé qué tan buena idea puede ser esto que nos sugieren. ¡Exacto! Usted entendió perfecto. Lo siento, Gordoña, pero en esta vida, el que no arriesga, no gana. Así que a cortar se ha dicho. En mi intento inicial quise cortar con un cúter, pero es súper complicado. Así que vamos a utilizar unas tijeras pequeñas. Esta parte es crítica, tiene que ser una línea recta. Y no me esperaba que el relleno fuera así de esponjoso. Es una esponja, pero tiene una textura diferente. Es como esponjosita pero pegostiosa. Ahora tenemos a Gordoña en dos. Le voy a cortar un pedacito de esponja de aquí. Mira, es que tienes que observar esta esponja. ¡Crece súper rápido! Listo, tenemos dos huecos. Y ahora vamos a pasar con Don Slime. ¿Escuchas? Oh, eso es lo que pasa cuando el slime se queda un rato reposando. Un poquito de esto. Es momento de fusionar estos dos. Y para los últimos detalles de nuestro pastel, utilizaremos esponjitas de maquillaje para hacer unos pequeños betunes. Los vamos a hacer con esponja para que también sean apachurrables. El secreto es ir cortando la esponjita hasta que tenga la forma del betún. Ha sido una transformación difícil, pero pensar en las vidas que estamos cambiando mantuvo al equipo con buen ánimo y energía durante todo el rodaje de este episodio. Hemos llegado al momento que todos ustedes estaban esperando. La gran revelación. La verdad es que jamás me había sentido tan magnífico. Toda mi vida estuve solo y ahora jamás volveré a estarlo. Esta transformación cambió mi vida. Jamás me había sentido tan feliz. Creo que todos deberían darle me gusta a este video porque es maravilloso lo que han hecho por mí. Hemos llegado al final de este episodio de Extreme DIY Makeover. Para ver más episodios como este, solo tienes que darle en me gusta. ¿Ya le diste clic? Nos vemos hasta el próximo. ¡Adiós!